Nos acompaña en nuestra mesa de trabajo Tomás Guanipa, candidato a la alcaldía de Caracas, participó en las negociaciones en México entre gobierno y oposición de Venezuela. La primera pregunta que le quiero formular, ¿usted como parte del proceso de negociación, honestamente cree que se pueda llegar a resultados tangibles? Caterina, un gran abrazo, un placer poderme comunicar contigo, saludos a ti y a toda la gente que te escucha. Sí, efectivamente, el tema de la negociación genera unas dudas gigantescas sobre la intencionalidad real que pueda tener de poder llegar a acuerdos tangibles que para nosotros son muy claros, tienen que pasar por lograr una elección presidencial libre y transparente con una fecha clara para todos los venezolanos. Ahora, creo que también hay que tener cierta dosis de paciencia frente a un proceso que es muy complicado, que es muy difícil, que tiene muchas aristas y que va a llevar tal vez un poco más de tiempo del que nosotros quisiéramos. En todo caso, aunque no seamos optimistas de una forma absolutamente fantasiosa, sí creo que este diálogo, esta negociación tiene unas características distintas por quienes están involucrados en esto y los incentivos que puede tener respecto a la presencia de Estados Unidos. Así que creo que es algo que hay que explorarlo con mucho esfuerzo, intentando que esto pueda salir lo mejor posible y teniendo claro que sabemos a quiénes nos estamos enfrentando, pero entendiendo también que Venezuela necesita un desenlace a esta crisis terrible que estamos viviendo y que Venezuela necesita poder entrar en una espiral ya democrático y de libertades que demasiado ha tardado por regresar a Venezuela. ¿Cuándo arrancan nuevamente las negociaciones en México o este proceso ya culminó? Esa negociación tiene varias etapas, ya ha terminado 3 rondas, empieza una nueva el 17, creo que hay que profundizar los esfuerzos de trabajo, no solamente son los temas de las reuniones en México, sino otras comisiones que se han ido creando, y bueno, lleva una dinámica que no ha terminado todavía, inclusive no ha empezado la discusión a fondo de todos los temas, solamente hemos convenido hablar de la reforma judicial que para nosotros es vital, hemos trabajado temas de condiciones electorales, y hemos trabajado y por supuesto ellos han planteado el tema económico y son temas que van a estar siendo abordados en las próximas semanas. La Unión Europea va a servir como observador internacional, pero ¿realmente hay garantías para ir a este proceso electoral en Venezuela? Noticia de que la Unión Europea pueda venir a Venezuela a hacer observación internacional después de 15 años, que no venían, creo que es muy importante porque eso puede convertir su observación en una especie de contralor, por decirlo menos, de un proceso que todavía no tiene las condiciones que nosotros quisiéramos, pero sí han habido avances que han permitido que podamos tener esta rendija para participar, como lo es la participación de la tarjeta de la unidad que había sido ilegalizada y que hoy se ha podido presentar, a pesar de que los partidos no tenemos la nuestra, tenemos la tarjeta que ha sido la más votada en la historia del país. A lo largo y ancho del país han habido candidatos que antes no podían ser lo que en esta oportunidad se han podido, a pesar de que ha habido atrocidades como lo ocurrido con Richard Mardo, que pudiendo ser candidato porque no está inhabilitado no se le permitió la inscripción, lo que demuestra que seguimos estando en un régimen autoritario. Hemos tenido la posibilidad de rediscutir y de tener una nueva correlación de participación en las mesas electorales que creo que son muy importantes también. Hemos podido convenir que se eliminen los puntos rojos, que es un tema que, como tú sabes, no es una cosa que uno pueda decir, bueno, es exactamente claro que no va a ocurrir porque con esta gente uno no puede confiar en nada, pero se ha avanzado a que sean eliminados y en definitiva hay todo un plan de acceso a medios que antes no teníamos para la comunicación con la gente, y aunque no son las condiciones ideales que nosotros queremos para poder elegir un nuevo gobierno, son condiciones que nos permiten dar esta pelea, organizar a la gente, que la gente salga a hacer del voto un instrumento de protesta, pero también de cambio, y de volver a visibilizarnos y hacernos sentir en Venezuela y en el mundo como una gran mayoría que quiere expresarse, pero que quiere también una salida definitiva del drama que estamos confrontando. ¿Qué pasa dentro de la oposición venezolana? ¿Es una oposición fracturada? ¿Es una oposición que va sólida a este proceso electoral?
Bueno, la oposición ha sufrido durante todo este tiempo discusiones que algunas se han hecho públicas, pero yo creo que nos sigue uniendo el objetivo de cambiar a Venezuela y de lograr la libertad definitiva, y yo creo que eso es importante. Hemos logrado una alianza importantísima para este proceso electoral, y tenemos que entender también que el gobierno ha sido eficiente en cooptar a alguna gente, en comprar a alguna gente que, haciéndose ver como si fueran opositores, lo que son gente que ahora responde a los intereses de Maduro, pero que confunden al electorado. Por eso la participación unitaria a través de la tarjeta de la unidad como único instrumento de participación va a permitir que podamos presentarnos unidos frente al país. Pero lo más importante es la unidad del pueblo venezolano, y en este caso, en el caso particular del pueblo de Caracas, que pueda salir masivamente a expresar su repudio a lo que está pasando, y que lo podamos hacer con un solo instrumento. El PSUV tiene también sus candidatos, pero podrás ver que tienen candidatos por otros lados, el Partido Comunista y otros más, pero ellos logran que haya un voto todo alrededor del PSUV. Nosotros tenemos que lograr que haya un voto todo alrededor de la unidad y demostrar que somos mayoría, que no nos rendimos, que no nos resignamos, y la unidad tiene, eso sí, que revisarse permanentemente para que pueda ser intérprete de los anhelos de la gente. Yo entiendo perfectamente que hoy existe frustración en muchos venezolanos porque no se ha logrado el cambio, pero lo que no podemos es resignarnos a vivir como estamos viviendo, y por eso tenemos que rescatar cualquier instrumento unitario que tengamos para hacernos sentir como es la tarjeta de la unidad. ¿Qué estrategia se puede tener la oposición en esta oportunidad cuando vemos a una Venezuela que ya no cree en políticos? No es que solamente no crean en los políticos, creo que no creen en la política como una forma de transformar la realidad, y eso es dramático porque nada sustituye a la política para poder cambiar las condiciones de vida de un país, y los derechos de la gente tienen que ser defendidos por quienes asumen el trabajo público y de servicio social como mecanismo de transformación, y esa es la política. Por lo tanto, creo que las estrategias tienen que ser la motivación, el no perder la esperanza, el regenerar un movimiento de esperanza en el país, que la gente no deje de soñar en un cambio que sí es posible. Yo creo que el éxito que pueda tener Maduro es en sembrar desesperanza, frustración y resignación en los venezolanos, y yo creo que en ese sentido nuestro reto es poder motivar a la mayor cantidad de venezolanos posibles a dar esta pelea, a dar esta lucha con fuerza y con la convicción de que nadie puede acabar con un país, y que al final todo lo que ocurre en un país es circunstancial en la medida en que el pueblo pueda mantener su espíritu de lucha, de combate, de cambio, y hoy este proceso electoral es la oportunidad para ejercerlo. ¿Cuál es su postura con respecto al trabajo político que ha hecho Juan Guaidó? Creo que todos hemos cometido aciertos y errores. Yo creo que hay que valorar mucho el esfuerzo que en su momento hizo Juan Guaidó cuando en el 2019 fue designado presidente de la Asamblea Nacional. Creo que se generó una expectativa gigantesca en el país de que se iba a poder lograr un cambio. Eso no ha ocurrido, y creo que, por supuesto, nadie es un fin en sí mismo, ningún instrumento es un fin en sí mismo, y hay que evaluar qué cosas han salido bien, qué estrategias no han funcionado, y adecuarnos a las realidades que tenemos. Por lo tanto, creo que hay etapas que se cumplen, etapas que terminan, y nuevas etapas que hay que abrir, y no se trata de cuestionar los errores o los aciertos, sino entender que cada proceso tiene sus protagonistas, tiene sus estrategias y tiene sus tácticas, y hemos entrado ya a un proceso totalmente distinto al que hemos vivido en los últimos 2 años. ¿Qué propuesta tiene Tomás Guanipa para Caracas si llegase a ganar las elecciones? Primero es que yo creo que uno tiene que convertirse en un alcalde que trabaje desde la calle con la gente, que no genere expectativas de solución de todos los problemas, porque sería frustrar y engañar al caraqueño. Los problemas de los caraqueños son muy complejos y trascienden las competencias de una alcaldía, como por ejemplo el agua, que es el principal problema, y la violencia y la inseguridad. Pero sí podemos trabajar para aliviar en algo esos problemas, y sí podemos hacer un consenso nacional para que podamos tener una estrategia para devolver las calles a los caraqueños en términos de seguridad, aunque entendemos que el gran promotor de la violencia en Caracas ha sido justamente el mismo régimen. Creo que podemos hacer un gran esfuerzo para limpiar a Caracas, que hoy se ha convertido en un gran basurero. Creo que podemos hacer muchas cosas para rescatar espacio y alejar a los niños de los vicios de la droga y de la violencia. Creo que podemos trabajar en áreas de autogestión para organizar a las comunidades, para que podamos
tener a través de recursos que se puedan conseguir, de iniciativas donde haya mucho ingenio y novedad, mecanismos para que la autogestión pueda mejorar la situación de comunidades y barrios que hoy están muy abandonadas. Y creo además que trabajando en la calle también la gente va a poder tener un alcalde que esté comprometido con ellos para que este paso que iniciamos liberando a Caracas de 22 años de gobiernos municipales que son del PSUV, poder también tener una esperanza de una fuerza regenerada para dar la pelea por la libertad y la democracia de Venezuela y por la transformación definitiva de un país. Así que yo creo que son muchas las cosas que vamos a poder hacer con la gente. Hay dos caminos claramente. Hoy el caraqueño está olvidado. Si el caraqueño quiere seguir siendo olvidado, tiene que votar simplemente por la opción de la candidata de Nicolás Maduro. Pero si el caraqueño quiere que sea visibilizado, que tenga una gestión de gente que trabaje y pelee por sus derechos y que luche por la democracia y la libertad en Venezuela, el único camino alternativo a Maduro es la unidad democrática, y yo creo que la gente lo entiende perfectamente, y en la medida que desarrollemos nuestra campaña va a haber una participación masiva que va a generar una gran esperanza en Venezuela el 22 de noviembre cuando veamos los resultados. Tomás Guanipa, candidato a la alcaldía de Caracas, participó en las negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana en México. Gracias por haber estado con nosotros hoy.